Bueno, hay una chica muy mona que está del otro lado. Acá en Asunción tenemos 18 grados, ya dije, y 27 minutos de las 10 de la mañana de este lunes 22 de julio. Es una chica monísima, simpática, inteligente. Analiza los temas políticos sobre todo. Es de Venezuela, así que es un cascanuez, ¿verdad? Porque tiene esa simpatía innata. Y bueno, damos la bienvenida desde Santiago. Ella está en Santiago de Chile, pero es de Venezuela. Ella está en Santiago de Chile y en esa capital chilena, ahí tienen la misma hora que acá en Asunción del Paraguay, así que tenemos la misma hora. 28 minutos de las 10. Bienvenida María Corina Roldán Robles, la querida Maco. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Bruno, qué gusto y qué placer poder encontrarnos nuevamente por aquí. Además, qué honor que sea justo en las... bueno, ya un poco después de tu cumpleaños, no sabía que cumplías años ayer. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Maco. Muchas gracias, querida Maco. Bueno, y decime, para arrancar, vos estás en Chile. ¿Vos no podés estar como venezolana en tu país haciendo lo mismo o hay un impedimento? A ver. No, sí puedo, pero bueno, me contrataron en Chile. Te contrataron en Chile. Bueno, y estuvo por acá el presidente chileno la pasada semana, vos sabés, estuvo por acá el presidente de Chile, Gabriel Boric, haciendo acuerdos económicos con su par de Paraguay. Bueno, ¿cómo está lo del domingo en Venezuela? El domingo será 28 de julio y Venezuela se presta, digamos, o está expectante para unos nuevos comicios. Y al parecer, este señor Maduro avisa ya que cuenta con el apoyo militar de cara a los comicios. ¿Qué quiere decir eso? Avisa de que tiene el respaldo militar, porque si no gana Maduro, ¿va a haber ahí un derramamiento de sangre o es exagerado lo que digo? Adelante. Bueno, realmente cuando hablamos de autoritarismo, nunca es nada realmente exagerado. Ya nosotros hemos visto revueltas sociales en Venezuela fortísimas, donde han ocurrido muertes de jóvenes y que hasta ahora pues eso no ha habido justicia con respecto a eso. Sin embargo, ante esta próxima elección, lo cierto es que hay mucha tensión. ¿Por qué? Porque aquí ocurrieron dos aspectos algo atípicos, entre ellos el despertar de la esperanza por una vía electoral. O sea, recordemos que, bueno, en el pasado había mucha incredulidad ante la vía electoral por muchas razones, desde aspectos en los cuales había sido evidente fraudes, donde incluso la empresa contratista que llevaba todo lo que viene siendo el tema de las máquinas electorales en Venezuela, hasta se manifestó diciendo que en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente se habían modificado los resultados reales que habían escrutado las máquinas de ellos, ¿no? En gran medida. Y bueno, evidentemente cosas como la de la presidencial del 2018, que fueron unas elecciones que no fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral, sino que fueron convocadas directamente por el mismísimo Maduro, y que fue la razón por la cual no se presentó ningún otro candidato, sino que incluso después, ya que se promulgó obviamente que había ganado Maduro, la comunidad internacional no lo quiso reconocer por todas estas irregularidades. Entonces, el despertar de la esperanza por una vía electoral nuevamente, primero es algo que es atípico de esta elección. Segundo, recordemos lo que habíamos conversado ya previamente en otras entrevistas, es una medida de presión, no una medida ejecutora. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Toda acción que tome una sociedad por un cambio político es una medida de presión, sobre todo cuando el espectro electoral no es algo que esté garantizado su transparencia y su debido uso, ¿ok? Esto es muy importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque aquí
para que sea efectivo el domingo 28, para que sea efectivo una elección en la cual se reconozcan los resultados, en la cual efectivamente pueda haber un cambio como el que se está buscando, tienen que estar ocurriendo dos acciones paralelas que no tenemos manera de saber si están ocurriendo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Estas dos acciones paralelas son, en primer lugar, que esté ocurriendo una negociación entre el régimen y entre la oposición. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en Venezuela actualmente no existe tal cosa como un cambio de gobierno. Actualmente en Venezuela hay que reinstitucionalizarla para poder generar democracia. Entonces, ese proceso de reinstitucionalización pasa por una transición. Recordemos que son más de 20 años del chavismo en el poder, donde tienen el poder absoluto de todas las instituciones, y en el único momento donde no tuvieron el poder absoluto de todas las instituciones, que fue cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional. Entonces ellos nombraron una Asamblea Nacional Constituyente como un suprapoder para tener control absoluto de todas las instituciones. Entonces, lo cierto es que son más de 20 años donde no existe la institucionalidad, donde no existe como tal una democracia, y en la cual evidentemente es necesaria la transición. Porque si hablamos de cambio de gobierno, cambio de gobierno es algo que, en el caso de que se reconozcan los resultados, primero que todo, son 6 meses para entregar el poder. Sí. Y esos 6 meses, pues evidentemente, si tú tienes la institucionalidad tomada, puedes perfectamente hacer una última acción de secuestro, y por eso es que Maduro habla de que tiene las Fuerzas Armadas, porque parte de los rumores que hay en las calles venezolanas actualmente es que si el chavismo no reconoce los resultados, lo lógico sería que las Fuerzas Armadas salieran, porque es muy evidente el triunfo de la oposición, más allá de cualquier escenario que se pueda dar. O sea, sí, porque hay mucha más gente, al parecer, tenemos entendido, a favor del cambio que aquella gente que todavía respalda a Maduro. Y a propósito, ¿por qué aparece 13 veces ahí en la papeleta electoral venezolana Nicolás Maduro? ¿Por qué 13 veces aparece como una suerte de fiebre madurística? O sea que aquel elector tiene que automáticamente pulsar uno de los rostros del mismo personaje en vez de buscar aquel que pueda realmente dar el cambio a la ciudadanía venezolana, ¿verdad? ¿O es así? ¿O no es así? Bueno, lo cierto es que recuerda que también el chavismo, para tratar de ampliar su estructura, ellos o han creado nuevos movimientos y nuevos partidos, o por el contrario han secuestrado los partidos tradicionales. En el 2018, si no me equivoco, 2017, el Poder Judicial emitió unas órdenes en las cuales tomaron posesión de los partidos tradicionales, de las tarjetas de los partidos tradicionales, que son Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular. Entonces ahí nombran, porque además tú ves a Maduro ahí, pero ahí en las tarjetas, por ejemplo, de Primero Justicia, de Acción Democrática, nombran lo que nosotros llamamos falsos opositores, o los alacranes, que son opositores comprados por el chavismo, y que al final ante la comunidad internacional actúan como opositores, pero lo cierto es que no son opositores de nada, sino que al final lo que terminan siendo son personas compradas, ¿no?, por los intereses del chavismo. Entonces, la única tarjeta que no fue secuestrada es la de la Unidad, que fue una tarjeta que se ha formado a lo largo de la vida electoral contra el chavismo, que la Unidad es la unión de todos los partidos opositores, que además encima tienen redes ideológicas muy diversas. Hay unos que son muy de izquierda, otros son muy de derecha, pero lo cierto es que se tuvieron que unir para poder combatir electoralmente. Decime, perdóname que te corte, que te interrumpa, mejor dicho, ¿qué posibilidades eleccionarias en cantidad de millones de votantes, como una realidad, tiene este señor Edmundo González Urrutia, que va a ser el que se enfrente directamente en las urnas a Nicolás Maduro, que forma parte de
lo que está propagando también esta gran luchadora y valiente mujer venezolana, María Corina Machado. ¿Qué realidad hay detrás de Edmundo González Urrutia? Ok, mira, aquí esto es impreciso, o sea, la información es imprecisa. Recuerda que en Venezuela hay mucha información que es imprecisa, no todo es público. Lo cierto es que hasta ahora hay un padrón electoral que no supera los 8 millones de votantes, ¿ok? Para que tengamos una idea de lo impreciso que puede ser esto, fuera de Venezuela, o el éxodo que se ha generado tras el chavismo de Venezuela es de 8 millones de personas, de las cuales 4 millones de esas personas están habilitadas para votar, pero solo 300,000 de las 4 millones y media están inscritas para votar afuera, o pudieron lograr la inscripción para votar fuera. Entonces, el resto, que es básicamente 4 millones de personas, siguen votando en Venezuela. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque incluso en el último proceso electoral que hizo el chavismo, que fue un referéndum con respecto al Esequibo, ellos hablaron de que habían obtenido 15 millones de votantes, lo cual además supera por el doble el padrón electoral. Entonces, por eso es que te digo que todo es muy impreciso. Incluso bueno, que ahí me desvío un poco, pero el segundo punto que tiene que estar ocurriendo tras bastidores tiene que ser la estrategia del día de la elección por la defensa del voto, porque también se sabe que hay centros electorales clandestinos que no están registrados. Bueno, es una suerte de melange, entonces, de qué sé yo, de, ¿cómo que se llama? Sí, de Torre de Babel lo que hay ahí, porque ¿cuántas personas realmente? Venezuela tiene 30 millones de habitantes, más o menos, ¿verdad? 30 y un poco más. 33 millones de habitantes. Y de 33 millones de habitantes, ¿cuántos habitantes tienen o pueden votar o están inscritos para votar? 8 millones 900 y fracción. ¿Y por qué tanta diferencia si son 33 millones? Solamente 8 millones o 9 millones, para redondear, pueden votar, porque en un país con 33 millones, por lo menos 25 millones o 20 millones pues, tendrían que votar, me imagino, ¿verdad? Bueno, recuerda la cifra que acabo de decir. Hay por lo menos 8 millones de venezolanos fuera del país, de los cuales están registrados para votar o podrían votar 4 millones y medio. De esos 4 millones y medio, habrán algunos que estaban registrados para votar en Venezuela, habrán otros que no se han registrado. Hay gente que migró a los 16, 17 años y que actualmente tiene 20, 22 años y que nunca se ha registrado para votar, nunca ha votado en su vida. Entonces, ahí hay una disparidad, porque además encima también recordemos que ante la crisis de Venezuela, la esperanza de vida se acortó, pero también al mismo tiempo la gente dejó de tener hijos también. Entonces, sí, la generación de los niños como tal, pues al final tampoco es una generación que haya crecido mucho, y además ha sido una generación que migró. Entonces, evidentemente el número de votantes siempre va a ser infinitamente menor por todas estas variables. Y todo eso fue orquestado, preparado en 20 años por el sistema chavista, madurista, justamente para tratar de mermar la cantidad de gente que, llegado el día de eleccionario, pueda ir a depositar su voto. O sea que fue estructurado así todo esto para que justamente la gente no haya cantidad de votantes, y si las hay, o si hay esa cantidad de votantes en un gran porcentaje, que tienda a salir maduro como el candidato real y siempre victorioso. Evidentemente es más o menos así. Este plan que se trazó hace muchos años y a vapor batiente se sigue sosteniendo. ¿Es así o no? Sí, de hecho, todo analista político con el que converse sobre el caso de Venezuela te va a decir
que esto es algo que comenzó con Chávez, porque hay una mala concepción de creer que esto comenzó con Maduro, pero lo cierto es que esto comenzó con Chávez en el momento en el que se hizo la primera Asamblea Nacional Constituyente y se cambió la Constitución. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Constitución en cierto sentido no está mal hecha, también tiene ciertos artículos que quiebran la institucionalidad, como por ejemplo la reelección indefinida. La reelección indefinida es algo que inmediatamente atenta contra la democracia, porque uno de los factores primordiales de una democracia es la alternabilidad en el poder. Por eso es que en ningún país del mundo tú vas a escuchar sobre reelección indefinida. A lo sumo hay una reelección y ya después no puedes reelegirte más. De repente a lo mejor te puedes lanzar 2, 3 periodos después otra vez, pero no puedes reelegirte más de una vez. Bueno, en Bolivia eso está queriendo romper Evo Morales. Evo Morales, sí. Sí, Evo Morales está queriendo romper eso porque contra todas predicciones él quiere lo mismo, volver a ser presidente en Bolivia, y ya no tiene posibilidades supuestamente, pero en fin, en todos lados a veces, o en ciertos lados, se cuecen habas. Pero no me respondiste por lo menos lo que yo quería escuchar en cantidad de votantes. ¿Qué respaldo real tiene este Edmundo González Urrutia? ¿Cuál es el respaldo real de aquellos que tienen la autorización o pueden votar o pueden depositar sus votos o tienen el permiso, no sé cómo decir, de ir a poner algo ahí en las urnas? ¿Qué cantidad de millones de venezolanos lo respaldan a este señor que aparece en pantalla, que es al final el contrincante de Nicolás Maduro en estas elecciones que vienen del domingo que está arribando el 28 de julio? Mira, esta pregunta, como te digo, siempre hay imprecisión. O sea, en número de votantes no te lo puedo decir, pero en las encuestas lo están midiendo a él cercano a un 70% de la votación. Y no es descabellado. ¿Por qué? Porque recordemos que en las primarias en las primarias de la oposición, María Corina Machado gana con un 93%. 93%. Al chavismo, en cuanto a voto duro, no se le da más de un 10% en ninguna de las encuestas que han salido hasta ahora. Y además recordemos que en el caso de Maduro él tiene entre un 82 y un 84% de rechazo, que siempre es muy importante medirlo. La ventaja que tiene Edmundo es que Edmundo, al ser una persona políticamente desconocida, a pesar de que, bueno, fue diplomático en los años de la Venezuela Saudita y demás, lo cierto es que no tiene rechazo. Y eso siempre es muy positivo para un político, y además encima, teniendo la mano levantada de la política que sacó el 93% de la votación en una primaria, pues lo cierto es que eso se va a traducir en un excelente resultado. Las encuestas que se han visto hasta ahora son muy variables, pero a él lo posicionan entre un 59% de la votación a un 70% de la votación, que ese va a ser el rango que va a alcanzar. Ese va a ser el... Decime, y en el aspecto creativo, publicitario, digamos, ¿qué respaldo tuvo este señor? ¿Cómo reza el eslogan de su campaña? ¿Pensaron con la cabeza ahí los de la oposición? Porque Edmundo es un nombre que tiene mucha fuerza de acuerdo al cristal con que uno baraje tal posibilidad. Por ejemplo, el mundo leccionario venezolano respalda a Edmundo, por ejemplo. ¿Utilizaron ese tipo de frases a favor de este candidato o no? No, mira, todos se centralizaron al final en el mismo eslogan que ha utilizado María Corina desde el inicio, que es hasta el final. Y bueno, pero a ver, Edmundo, el mundo venezolano apoya a Edmundo. ¿No te parece que es mucho más directo esto? Sí, pero es que, a ver, recuerda que esta campaña es más o menos como... Sí, ya entiendo. Y agrego más. Discúlpame que te interrumpa otra vez. El mundo venezolano apoya a Edmundo, 3 puntos, hasta el final. Ahí está. Hasta el final. Claro. Sí, pero es que, y recuerda,
Aquí es una campaña de personalismos, como fue la campaña la segunda de Maduro, que es, te lo juro, mi voto es para Maduro, que fue esa frase. ¿Por qué? Porque esa fue la última frase que utilizó Chávez antes de irse a Cuba a tratarse del cáncer y morir. Que si él moría, él dejaba a Maduro, y él dijo eso. Que entonces la frase fue esa. Más o menos algo parecido está ocurriendo en el caso de Edmundo, porque Edmundo nuevamente no es, o sea, si bien es el candidato presidencial, es el candidato porque es el que permitieron al final inscribir después de todos los intentos que se realizaron. Pero ahí la que está haciendo campaña como tal es María Corina Machado. María de hecho, Corina, sí, entiendo. Edmundo como tal, es poco lo que ha salido a la calle, parte también porque me imagino que se le quiere proteger, o puede ser por muchos factores distintos. La que está recorriendo el país es María Corina Machado. Entonces, en términos de eslogan, todo lo está poniendo sobre la mesa al final la propia María Corina Machado. Y sigue siendo el eslogan hasta el final. Porque yo honestamente siempre estuve en desacuerdo con ese eslogan. Cuando lo escuché la primera vez yo dije, bueno, pero ¿qué es hasta el final? ¿No? O sea, porque hasta el final puede ser hasta el final de la elección, o puede ser que haya el cambio. Pero lo que yo te estoy sugiriendo es perfectamente válido. El mundo de Venezuela apoya a Edmundo hasta el final. Ahí está. Sí. ¿Por qué no se usó eso, por ejemplo? Eso era el mundo de Venezuela. Con eso está diciendo que toda Venezuela lo apoya a él. Porque también está la fuerza gráfica, la fuerza, digamos, publicitaria, que puede aportar mucho a una campaña como esta, que es tan difícil, ¿verdad? Porque evidentemente el señor Maduro va a usar todo el poder que tiene para neutralizar caminos que puedan llegar a favor del otro contendor, digamos, ¿verdad? Entonces, pero si vos decís, por ejemplo, el mundo venezolano o el mundo de Venezuela apoya a Edmundo, 3 puntos, hasta el final, con eso está diciendo, che, pónganse las pilas todos, vamos, y vamos a llegar a coronar lo que hace rato estamos queriendo. Bueno, más o menos es así. Sí, eso al final, como te digo, eso ya es tema del comando de campaña. Ya no hay tiempo tampoco, simplemente puse esto como idea a la distancia. Bueno, y cerrando esta conversación, siempre es válida contigo, querida Maco, sostengo de vuelta, Maduro amenaza con un baño de sangre, entre comillas, y guerra civil si gana la oposición. ¿Eso realmente se puede dar? Bueno, en un régimen difícilmente democrático, por supuesto que se puede dar, ¿no? Porque ¿cuál es el escenario, o cuál podría ser el escenario en el cual sea evidente un triunfo de la oposición y que nuevamente, o sea, es algo que va a darse no solo porque lo digan las encuestas, sino porque al final es un clamor popular que es muy claro, ¿no? Entonces, se da un triunfo de la oposición. Hay una sala situacional que, como hay en todas las elecciones, que al final recaban todas las actas y que tienen los números en la mano. Se comprueba que hay un fraude. Pueden ocurrir varios escenarios. Escenario 1, en el cual la gente salga a la calle en método de protesta, que no sería la primera vez que pasa en Venezuela. Recordemos que en Venezuela han ocurrido unos ciclos de protesta terribles, y que efectivamente Maduro lance, como siempre ha hecho, a la Guardia Nacional a la calle a reprimir estas protestas, en las cuales se traducen en muertos, como ya ha ocurrido en el pasado, y esto produzca, por supuesto, un baño de sangre. Y bueno, yo siempre hablo de que cuando uno hace proyecciones, uno tiene que ver la costumbre y la historia. Y lo cierto es que en la costumbre y la historia de Venezuela, cuando han ocurrido este tipo de escenarios, tampoco han ocurrido represalias contra el represor. Es decir, sí, es muy clásico que vas a ver a la ONU lanzando un comunicado diciendo que lamenta mucho lo que ocurrió en Venezuela, que hayan declaraciones de políticos,
pero lo cierto es que no pasa más nada, porque al final quienes tienen las armas y quienes tienen la maquinaria termina siendo la Fuerza Armada, que termina respondiendo a quien quiere responder. También puede haber otro escenario en el que se releven las Fuerzas Armadas, lo cual desde hace muchos años se ve difícil, porque las Fuerzas Armadas son las que más se benefician del gobierno en Venezuela. Básicamente, como decimos en mi país, a los militares los tienen como en tacita de plata. En el 2017-2018, cuando la sociedad estaba pasando hambre, los militares no estaban pasando hambre, la estaban en su mejor momento. Entonces, lo cierto es que cualquier cosa que yo te diga, ya aquí no va a estar escrito en piedra. O sea, al final tenemos que esperar a ver exactamente qué es lo que va a pasar, porque al final eso se traduce según lo que esté ocurriendo tras bastidores que no estamos viendo. La negociación para una aceptación de los resultados y la estrategia de la defensa del voto en el día D. Esos son dos factores que están en la cancha de la oposición. Si la oposición está trabajando en eso, entonces sí podemos hablar de que pueda haber un cambio. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia el voto no es suficiente. Bueno, querida Mako, te agradecemos muchísimo. A ver si la suerte nos acompaña y volvemos a estar contigo 2 días antes del domingo. El viernes puede ser, para que nos des un panorama más exacto de lo que podría ocurrir este fin de semana, digamos el 28, ¿verdad? Allá en Venezuela. Así que sería... Vos te quedarías en Santiago, seguís quedándote allá en Santiago de Chile, y desde ahí entonces el viernes podríamos volver a salir contigo ya con más precisión en cuanto a datos y un montón de cosas respecto a lo del domingo. ¿Te parece? Claro, por supuesto. Tú sabes que yo siempre encantada de conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias, la querida María Corina Roldán Robles, la querida Mako. Un beso grande desde aquí para ti. Fuerza y adelante. Y ponete fuerte siempre como profesional de las comunicaciones, como periodista, como venezolana que quiera su país desde el cuore. Así que muchísimas gracias, nena, muchas gracias.